Feliz sábado, hermanos. No les quiero advertir. Primero, yo no predico, yo doy un estudio bíblico. Y debido a que yo no los veo muy seguido, no voy a venir aquí para darles un estudio de 10 minutos. Así que yo no sé cuántas horas pueden aguantar. ¿Cuántas? Bueno, vamos a ver cuántas horas. Hermanos, cantamos hace un momento, la Biblia nos habla de Cristo. Y ese himno hace una pregunta. La pregunta que hace es: ¿te hayas listo a encontrar al Señor? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz? ¿Y podemos contestar esa pregunta, hermanos? ¿O tenemos dudas? Y hoy, fíjense que en nuestra lectura bíblica, que fue Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 14 al 17, ahí está hablando de la segunda venida. Está hablando de toda la destrucción y de todo lo terrible y espantoso que va a ocurrir cuando Cristo venga para los inconversos. Para los inconversos. Y entonces, termina con una pregunta. La pregunta está en el verso 17 y dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Y pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Y la respuesta está en el siguiente capítulo, en el capítulo 7. Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 3, leo: vi una de sus cabezas con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Note, en el capítulo 6 está la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando Cristo venga? Y en el capítulo 13 está la pregunta: ¿quién podrá luchar contra la bestia? Dos preguntas. La respuesta a la primera pregunta es el capítulo 7. La respuesta a la segunda pregunta es el capítulo 14 del Apocalipsis. Esos capítulos responden a esas preguntas. ¿Y de qué habla el capítulo 7? ¿Y de qué habla el capítulo 14? Habla de los 144,000 sellados. De eso habla. Así que, hermanos, vamos entonces a ir al capítulo 7 de Apocalipsis y vamos a ver la respuesta a quién podrá sostenerse en pie. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Verso 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado
en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjense que el ángel que viene del oriente le dice a los otros ángeles: deténganlo quietos todavía, no lo suelten, porque cuando lo suelten va a ser lo que dice el capítulo 6 al final, que las islas y los montes se derrumban, que el cielo se estalla y todo esto. Entonces él dice: no lo suelten todavía, antes de que eso pase debe de ocurrir algo, y es que dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, el tiempo de prueba, la tribulación, no va a venir, la segunda venida no van a venir antes de que el remanente haya sido sellado en la frente. No van a venir antes que el remanente haya sido sellado. Y es interesante, ¿por qué? Porque el sello es la protección para que eso no alcance a ninguno de los siervos de Dios. Porque noten, aquí dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hermano, ¿qué es un siervo? El que sirve. Y yo le hago la pregunta: ¿qué dirá adelante? Y usted está sirviendo. Y algunos dicen: mire, pero que yo no sirvo porque el camino me da cargo. Mire, es que nadie necesita cargo para servir. Para servir lo que se necesita es voluntad. Es amar al Señor. No es lo que necesita para servir. Entonces, los que serán sellados serán los siervos, los que sirven. Y los que sean sellados serán librados de la tribulación, de ese desastre, y son los que podrán mantenerse en pie cuando la ira del Cordero venga. Los sellados serán trasladados al cielo sin ver muerte. Voy a explicar un poquito de esto más adelante. Y hay una diferencia, hermanos, el sellamiento hace diferencia entre los siervos de Dios y los tibios, entre el trigo y la cizaña. El sellamiento es el que hace la diferencia. Ahora, verso 4 del capítulo 7. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, hermano, bien, estamos en Apocalipsis. En Apocalipsis, los números son simbólicos. 144,000 es simbólico. ¿El símbolo de qué? Miren, 1012 es el número simbólico del pueblo de Dios. El número simbólico del pueblo de Dios. Por eso Dios, el pueblo en el Antiguo Testamento, 12 patriarcas. Y el pueblo en el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. Entonces, 144,000 es 12 multiplicado por 12
multiplicado por 1000. ¿Eso qué significa? Eso significa una nación que está constituida por muchas naciones y que es una multitud. Eso significa 144.000. Entonces es un número simbólico, como vamos a ver más adelante, pero es un número simbólico, guarden eso. Además, dice acá que los sellados son de las 12 tribus de Israel. Ahora la pregunta es, ¿cuál Israel? ¿Cuál Israel? ¿Ah? En Apocalipsis, las naciones que se mencionan también son simbólicas. Babilonia, mencionada en Apocalipsis, ¿es la Babilonia literal o la Babilonia simbólica? Es la Babilonia simbólica. Si la Babilonia es simbólica, el Israel tiene que ser también el Israel simbólico. ¿Ya? Y hermanos, miren, la Biblia dice claramente, no todos, estoy en Romanos el capítulo 9 y el verso 6, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice. ¿Por qué? Porque los que descienden de Israel, por lo menos actual, uno que otro creen en Cristo como el Mesías. La inmensa mayoría son ateos y un buen grupo son judíos que todavía están esperando la primera venida. Entonces, claro, el Israel del que habla acá es el Israel espiritual. Y es maravilloso como cuando el Señor Jesucristo vino y Natanael fue llamado, y entonces cuando viene a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Le dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Ah? He aquí un verdadero israelita. Ese sí es la verdad. Nosotros no. Y en Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 9 dice, los judíos, aquellos dicen, y que no toleras a aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y en Romanos 2, 28 y 29 dice que no es judío el que lo es en el exterior, sino el que lo es ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión dice no es la de la carne, es la del corazón. Entonces, el Israel del que aquí habla, hermanos, es el Israel espiritual. Si usted ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y usted ha entrado en una relación de pacto con Él, usted es ahora ¿qué? Es israelita. Es un israelita espiritual. Entonces, tenemos claro pues que aquí habla que uno, el número no es literal, es simbólico, y el Israel también es simbólico. Es la iglesia de hoy, ¿verdad? Y entonces, luego en los versos 5 al verso 8 va diciendo de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Isaacar. Pero es interesante, hermanos, porque hay dos que no se mencionan. Hay dos que no se mencionan. ¿Cuáles son los que no se mencionan? La tribu de Dan y la tribu de Efraín. Esas no se mencionan, ¿verdad? La tribu de Dan y la tribu de Efraín. ¿Por qué no se menciona? Miren, el libro de Oseas, el capítulo 4 y el verso 17, Oseas 4, 17, dice: Efraín he dado a los ídolos de...
que hay en la Biblia. La tribu de Efraín como tribu cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice, ya no es posible con ellos. Efraín se entregó a los ídolos. Y es triste porque él dice, déjalo. Por eso Efraín no aparece allá entre los 144.000. Pero en el caso de Dan, el capítulo 49 de Génesis y el verso 17 dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Hermanos, es terrible. ¿Con qué compara a Dan? A la tribu de Dan. Entonces, ¿con qué se compara la tribu de Dan? Con una serpiente, con una víbora. Y hermanos, ¿qué es la serpiente? ¿Ah? La serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. ¿Eso qué quiere decir? Que la tribu de Dan, en vez de identificarse con Dios, se había identificado más con el enemigo. Y por lo tanto, ellos y los que fueran como ellos no serían sellados. Hermanos, Dios es justo. Dios es justo. Dios no le va a poner el sello a quien no lo deba tener. Y no va a dejar sin sellar a aquel que ha mantenido su relación con Dios. Ahora, Juan, hasta aquí, dice que Juan dice, y oí el número de los sellados. ¿Los ha visto? Hasta ese momento no. Hasta ese momento no lo ha visto. Hasta ese momento solo dice, oí el número de los sellados. Pero cuando llegamos al verso 9, ahí sí, ahí los mira. Miren qué lindo esto, ¿no? Porque dice el verso 9, después de esto dice, ¿qué? Miré. Después de esto, miré. Y he aquí una gran multitud. ¡Qué hermoso! ¿Ah? Eso, ese número 144.000 representa a esta gran multitud. Y hermano, usted ha sido llamado para pertenecer a esta gran multitud, a los 144.000. Y miré, dice, y he aquí una gran multitud. Y dice que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Ya ve? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Esa multitud de los sellados estará formada ¿por quién? Por gente de todos los países, por todos aquellos que, no importa en qué país vivan, aceptaron el mensaje de los 3 ángeles, se entregaron a Cristo como su Señor y guardaron sus mandamientos. Por eso dice, una multitud que nadie podía contar, y que toda nación, tribu, pueblo y lengua, esos son los que respondieron al mensaje de los 3 ángeles. El mensaje del primer ángel dice, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a qué? ¿A quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque la voluntad de Dios es que toda nación, tribu, lengua y pueblo
forme parte de los 144,000 sellados. Es la voluntad de Dios. Ojalá que sea también la voluntad nuestra. Y sigo leyendo. Dice el verso, dice que estos estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Hermano, ¿qué significan las ropas blancas? Estos, esa gran multitud que viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo, están vestidos de ropas blancas porque sus ropas han sido lavadas, han sido purificadas. Han sido purificadas, no por sus obras, sino por la sangre del Cordero. Y recuerde usted lo que se le dice a la iglesia actual representada por la Odisea. Se le dice: desnudo, vístete de ropas blancas. Estos que están acá son los que recibieron ese mensaje. Son los que decidieron abandonar la tibieza, consagrarse al Señor y permitir que el Señor, que está purificando el registro de todos los santos allá en el cielo, le purificara también su corazón. Por eso tienen vestiduras blancas. Pero no solo tienen vestiduras blancas, dice que también tienen palmas en las manos. ¿Y qué significan las palmas? Palmas significan victoria. Y la pregunta es: ¿victoria sobre qué? Victoria sobre el pecado, victoria sobre el dragón, victoria contra las bestias, victoria en la tribulación. Pero también significa, hermano, victoria cada día de nuestra vida. Mire, cuando le llega la tentación y usted dice no, y usted dice: Señor, por favor, dame la gracia para sacar ese pensamiento de mi cabeza. Y entonces el Señor le da la gracia y usted no cae en la tentación, no responde, esa es victoria. Y dice que los 144,000 tienen palma en las manos porque ganaron esa victoria. ¿La ganaron con su poder? No. La ganaron con el poder de Cristo, que recibe cada uno de nosotros por medio de la fe. Hermano, llévese esto de su cabeza. No hay excusa para el pecado. No hay excusa. Nosotros pecamos porque queremos. Y aquí es importante entender, porque algunos confunden la tentación y el pecado. Y algunos dicen: solo comer uno peca. Eso no es verdad. Usted ve, y eso le puede provocar tentación, pero si usted resiste y no cede, entonces no pecó. Por eso Martín Lutero decía: tú no puedes evitar que los pájaros anden volando encima de tu cabeza. Los pájaros son la tentación. Pero sí puedes evitar, dice, que hagan nido en tu cabeza. Eso es el pecado. Entonces, claro, mira, a lo largo de todo el día, qué montones de tentaciones, ¿no? Pero la pregunta es:
¿Le hacemos caso? ¿Respondemos? ¿Cómo respondemos? Los 144,000 respondieron con un no. Señor, ayúdame. Y el Señor le dio la victoria. Por eso tienen palmas en las manos. El que cede a la tentación es porque se separa del Señor. Es porque se desconecta. Por eso cae. ¿Verdad? Entonces, cuando viene la tentación, hermanos, nosotros debemos de ¿qué? De salir corriendo al Señor. Y entonces tendremos victoria. Verso 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermano, ¿debemos obedecer nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Para ser salvos? No. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Entonces no debemos obedecer. Sí debemos obedecer, hermano, pero no para salvarnos, sino en gratitud a ese Dios maravilloso, por amor a Él. Por eso debemos obedecer. Y por eso es que aquí los 144,000 eso lo tenían claro. Ellos saben que ganaron la victoria no porque ellos fueran fuertes, no porque ellos tuvieran un gran conocimiento, no porque ellos tuvieran poder, no, la ganaron porque Cristo se la dio. Y por eso es que ellos dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios. Él nos ha salvado. Y por eso es que usted no se puede dar el lujo de apartarse del Señor, porque la salvación pertenece a Él. Y usted no puede encontrarla en ningún otro lado, en ninguna otra persona. Muchos creen que ellos se van a salvar solos. No, Señor. La salvación pertenece a Dios, pertenece al Cordero. San Juan 15, verso 5 dice, separados de mí, nada podéis ser. Debemos mantenernos unidos a Él siempre y tendremos victoria. Seremos salvos. Verso 11. Y todos los ángeles, dice, estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermano, hay una cosa aquí importantísima. Miren, cuando la rebelión comenzó en el cielo, el adversario, el enemigo, dijo que Dios era un tirano y que Dios había puesto una ley para mantenernos como esclavos. Y dijo una ley que nadie puede cumplir. Eso es lo que dijo el diablo. Pero acá este grupo está demostrando que eso era mentira. Y por eso es que acá, ya en la mente
de toda la humanidad y en la mente de todos los habitantes que hay en el resto del universo, ya quedó claro que eso era una mentira. Y por eso es que ahora dicen la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. El honor de Dios ha sido rescatado. Ya nadie tiene duda en su mente de que Dios es amor, que Dios es maravilloso. Ya nadie duda eso. Y por eso dicen esto: el carácter de Dios, que había sido calumniado por Satanás, es reivindicado ante toda inteligencia del universo. Verso 13. Entonces, dice, uno de los ancianos habló, diciéndole: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan, ¿ha visto aquella multitud vestida de ropas blancas, de toda nación, con palmas en las manos? Le dice: yo no sé, Señor. Tú lo sabes. Y a mí me encanta la respuesta de Juan, ¿sabes? ¿Por qué? Sí, porque uno tiene que ser honesto. Mire, cuando uno no sabe una cosa, uno hay que decir no sé. Pero hay algunos, a veces, somos tentados a inventar. ¿Ah? Somos tentados nosotros a decir cosas que nosotros creemos. Hermano, cuando el anciano le pregunta a Juan: ¿y estos quiénes son? Y Juan le dice: yo no sé, Señor, tú lo sabes. Y ahora la respuesta le dice, estoy en el verso 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermanos, la gran tribulación se describe en el capítulo 13. Fíjense que el capítulo 12 termina diciendo que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 13 están los dos instrumentos con los que Satanás hace esa guerra: la peste. Y por eso el capítulo 13 describe la gran tribulación, la obra de las dos bestias en contra del remanente. Y entonces el anciano le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que lucharon contra la bestia y ganaron la victoria. ¿Qué lindo? Hermano, ¿usted está dispuesto a ganar la victoria contra la bestia? ¿Sí o no? ¿Ah? Levante la mano los que quieren ganar la victoria. Ven, bendito Dios. Estos son, dice, estarán vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos, habrán recibido el sello de Dios en sus frentes. Hermanos, y dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos formaron parte de la iglesia de la Odisea. Los 144
44.000 sellados y la gran multitud es el mismo grupo. No olvide que el capítulo 7 está respondiendo a la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay algunos que han dicho que la gran multitud son los salvos de todas las edades. Hermano, eso es equivocado. ¿Por qué? Porque esos no van a pasar por la gran tribulación, ellos ya están muertos. Esos son los que estarán vivos cuando eso pase. Usted y yo, si Dios quiere. Si es que no nos morimos hoy, pues haremos cuando el Señor, ¿verdad? Entonces, pero entendamos, hermanos, los 144.000 salen de la iglesia de la Odisea. Son los que responden al llamado de renunciar a la tibieza. Unge sus ojos con colirio. Compra oro refinado en fuego de la fe de Jesús. Y la vestidura blancas. Es la justicia de Cristo, la santidad. Verso 15. Dice: por esto están delante del trono de Dios. Y miren lo que dice: y le sirven ¿cuándo? Día y noche. Por eso es que allá dijo que serían sellados los siervos, porque le sirven día y noche. Estarán sirviendo allá en el templo, dice, así como le sirvieron aquí en la tierra. El que no sirve aquí en la tierra tampoco sirve allá. ¿Está claro? ¿Verdad? Entonces dice: y le sirven en su templo día y noche. Dice el verso luego: y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed. ¿Y por qué dice ya no tendrán hambre ni sed? Eso significa que antes tuvieron hambre y sed, ¿verdad? ¿Y por qué antes tuvieron hambre y sed? ¿Sabe por qué? Porque las bestias se encargaron de que no pudieran comprar y vender. Por eso. Y dice que el sol ya no los molestará más, porque el clima cada vez va peor, más loco, más caliente, más feo. Entonces ahora dicen: el Señor extiende su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre, dice, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano, esta cuenta es muy corta. Mire, ¿usted cree que Job lloró cuando estaba en la tribulación que le tocó vivir? ¿Cuánto creen que lloró? Lloró. Si se le murieron 10 hijos, si perdió todo lo que tenía, y todavía tenía una gran enfermedad. O sea, tenía dolor físico, pero tenía dolor moral. Y a la pregunta, y bueno, y él mismo dice: mis ojos, dice, se llenaron de qué? Fueron fuertes. Y en la tribulación, hermanos, vamos a
experimentar cosas parecidas. Pero ¿qué dice el Señor? Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ah? Y por eso necesitamos la fe de Jesús, porque así como él no sabía al final cómo iba a resultar todo, pero nosotros sí sabemos. Sabemos que Dios gana la victoria. Y Él nos ha dado una promesa maravillosa en el Salmo 91. El Salmo 91, hermanos, es un salmo de promesa para este grupo. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, por cuanto has hecho del Altísimo tu habitación. ¿Ah? Ahora, hermanos, vamos a ir al capítulo 14. Ese es el otro capítulo que responde estas preguntas. Los 144,000 son los que podrán mantenerse en pie cuando todo se descalabre, cuando Cristo venga. Pero también son los que se oponen a la bestia y le ganan a la bestia. Tienen la victoria. Capítulo 14, verso 1. Capítulo 14, verso 1. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Hermano, ¿qué significa el monte de Sión? Ya vimos que todos los lugares que se mencionan en la Biblia son simbólicos. ¿Y qué simboliza? La respuesta la tenemos en Daniel, el capítulo 2 y el verso 35. Dice ahí, oigan lo que dice. Daniel 2:35. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Y qué significa ese monte que llenó toda la tierra que Dios Nabucodonosor en el sueño? El verso 44 del capítulo 2 de Daniel lo explica. Y dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El monte de Sión representa el reino de Dios. Un reino que no será jamás destruido. Y será el reino dejado a otro pueblo, dice. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, hermanos, los siervos de Dios, los sellados, estarán con el Cordero en su reino. Eso significa el monte de Sión. Y el verso 2, y claro, y dice: y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y de su Padre escrito en la frente. Hermano, el nombre, mire, en nuestra cultura hoy el nombre es una viñeta nada más, que no tiene mayor significado. La gente suele ponerle nombres a los hijos. A veces le ponen el nombre de los jugadores, a veces le ponen el nombre de los artistas, a veces le ponen el nombre de los que salen en la novela. O sea, el nombre no significa nada. Pero en el tiempo de la Biblia, y en la Biblia no es así. En la Biblia, el nombre significa o simboliza el carácter.
Es decir, lo que una persona es de verdad. Eso significa el carácter. Y ahora, hermanos, dice acá que los que están en el monte de Sión con el Cordero, los 144,000, los sellados, allá dijo que tenían el sello en sus frentes, pero aquí dice que lo que tienen es el nombre del Cordero y el nombre del Padre en sus frentes. Entonces, el sello es el carácter de Cristo que ha sido puesto en su mente. Ese es el sello. Y por eso allá en Hebreos, en el capítulo 8 y el verso 10, dice: y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, el Israel espiritual. Escribiré mi ley en su mente, en sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y hermano, es interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que Juan, el Señor escribe la ley, los 10 mandamientos, es el retrato del carácter de Dios. Ese es el resumen del carácter de Dios. Entonces, nadie puede tener el nombre del Cordero y el nombre del Padre en su frente si no tiene allí escritos los 10 mandamientos. ¿Ah? Y por eso es que el que tiene los 10 mandamientos escritos aquí va a ser fiel a todos los mandamientos, incluido el 4º mandamiento, que es la observancia del sábado, el 7º día. Ahora es interesante. ¿Por qué? Porque miren, mis vecinos me ven a mí, y si yo nunca les he pegado una mentira, ellos no saben si yo soy mentiroso o no. Y les he pegado una mentira y me han descubierto, ¿verdad? Y si yo no les he robado algo, pues ellos no saben si yo soy ladrón o no. Pero yo puedo ser mentiroso y ladrón y no se me echa de ver. ¿No? Pero fíjense que si mis vecinos me ven salir todos los sábados con la Biblia en la mano a la misma hora, ellos saben que yo voy para la iglesia. ¿Ah? Entonces, el sábado no es completamente, el sábado es toda el sello es toda la ley, es el nombre del Cordero, pero el sábado es el indicativo. Miren, todos ustedes que no trabajan este día, la gente ya sabe que ustedes no trabajan este día. Ya lo saben. Entonces, claro, entendamos esto. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. El sello es el carácter de Dios. Y por supuesto, eso incluye que la ley está escrita en mi mente, y eso incluye que yo guardo el 7º día. Pero no caigamos en la trampa de pensar que solamente guardar el sábado es el sello, porque no es así. Y si no, piense un momento. Los fariseos, a los que Jesús llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿guardaban el sábado, sí o no? Sí, lo guardaban. Y todo ese montón de judíos que andan allá vestidos de negro y todo, ¿guardan el sábado, sí o no? Sí. ¿Y creen en Cristo?
No. Entonces, pregunto, los sepulcros blanqueados y todos estos que rechazan al Mesías, ¿estarán sellados? No, pero guarden el sábado. ¿Ya? Eso guardan el sábado, pero no están sellados. Ahora, todos los que estén sellados, todos guardarán el sábado. Amén. ¿Está claro? Yo no quiero dejar confusión en esto. ¿Verdad? Entonces, entendamos, el que está sellado tiene grabado en su mente el carácter de Dios, la santidad de Dios. En él se refleja la manera de pensar, de sentir y de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, dice el verso 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermano, primero, note, dice, ¿qué clase de canto cantaba? ¿Sí? Dice que cantaban un cántico nuevo. Es el canto en donde ellos le cuentan al universo lo que Dios hizo para liberarlos de las bestias. De lo que Dios hizo, ¿para qué? Para liberarlos de la esclavitud del pecado, para sacarlos de la gran tribulación. Cantan que cuando se les prohibió comprar y vender, Dios los sostuvo, Dios los alimentó, Dios los protegió de las plagas. Ese es el cántico nuevo. Nadie lo puede aprender más, solo los que pasan por ese período. Por eso solo ellos lo pueden cantar. Hermano, es un canto que honra a Dios. Es un canto basado en lo que a ellos les tocó vivir y en donde vieron de manera poderosa la intervención de Dios a favor del remanente. Ese es el cántico nuevo. Es un canto de lealtad. Lealtad completa, total, aún en medio de la tribulación. Y dice el verso 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Hermano, miren, la mujer es un simbolismo de la iglesia. Y claro, tenemos abundante información acerca de esto, especialmente en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Leas el libro de Oseas. Y miren lo que dice acá. Dice, no se contaminaron con mujeres que son vírgenes. Ser virgen es lo contrario de ser fornicario. Fíjense que de los que tienen la marca de la bestia, eso dice que fornicaron con la gran ramera. Esos no lo hicieron, por eso dice que son vírgenes. Y dice que no se contaminaron con mujeres. ¿Cuáles son estas mujeres? Estas mujeres aparecen allá en Apocalipsis, en Isaías, el capítulo 4 y el verso 1. Oigan lo que dice: echarán mano
de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llenar tu nombre. Quita nuestro propio. ¿Qué es eso? Bueno, aquí dice que iban a ver estas iglesias que le iban a decir a Dios: Señor, tu pan, el pan es la palabra. Tu palabra no nos interesa nuestras tradiciones, nos interesa nuestros sueños, nuestra misión, nuestras obras. Pero tu pan no nos interesa. Y también dice: no te preocupes por nuestras ropas. Ellos están diciendo: no, la justicia de Cristo que nos vista esa no nos interesa. Nosotras nos vamos a vestir solas. Son las iglesias apóstolas que rechazan la palabra de Dios, que la santidad no les interesa. Les interesa el milagro, les interesa la prosperidad, les interesa la política, pero no la santidad. Y entonces dicen: no, tu pan no nos interesa, tampoco nos interesan tus ropas. Lo único que queremos es que no quieren llevar tu nombre. Queremos decir que somos iglesias cristianas. Y aparece también en Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 5. En Apocalipsis 17, 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estas mujeres con las que los 144,000 no se contaminaron son las rameras y su mamá y su madre. Con ellas no se contaminaron. Por eso dicen que son vírgenes. Y hermano, ¿qué significa que no se contaminaron? Miren, lo que significa es que no aceptaron sus errores, que no aceptaron su liturgia, es decir, la manera de hacer su culto, que no aceptaron su música, que no aceptaron nada de lo que tienen y dicen que es contrario a la voluntad de Dios, que no aceptaron la mentira de que el día de reposo hoy es el domingo, que no aceptaron la mentira de que las almas siguen viviendo después de que alguien se murió. Esto significa que no se contaminaron. Esto dice: son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y miren lo que dice el verso 5, me encanta. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esa es la victoria. Que en nuestras bocas no se haya la mentira, que seamos sin mancha delante del trono de Dios. Esa es nuestra victoria. Y hermanos, ahora, hoy, está el Señor Jesucristo purificando el santuario celestial. Pero a la vez que está purificando el santuario celestial, está purificando también el santuario que es nuestro cuerpo, nuestra mente. Y entienda esto: el Señor no va a borrar allá de su página o de la mía
ningún pecado del que yo no me haya arrepentido. Por eso la purificación del santuario en el cielo va pareja con la purificación de la vida de los siervos de Dios. Entendamos eso. Por eso dice acá que en su boca no fue nada mentira. Se han arrepentido, han nacido de nuevo. Cristo gobierna ahora su mente y su corazón. La mentira ya no tiene lugar en ese santuario que es el cuerpo y la mente. Y a mí me encanta porque dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Hermano, mire, cuando el Señor Jesucristo fue llevado ante Pilatos, los judíos lo acusaron. Y entonces Pilatos, actuando en su rol de juez, examina a Jesús. Y cuando sale y da su veredicto, ¿qué le dice? Yo no hallo nada malo en él. Y hermano, si usted tiene la imagen de Jesucristo restaurada, lo mismo va a decir de usted. Este es sin mancha. Este es sin mancha. Los que estén vivos cuando Cristo venga se esperan ser trasladados al cielo, no será hallado engaño en su boca y no tendrán mancha. Han escapado de la paga del pecado y por eso serán trasladados al cielo sin ver muerte. Mientras tengan pecado, la muerte toca, porque la paga del pecado es ¿qué? De muerte. Para poder ir al cielo sin ver muerte, el pecado tiene que haber salido de nuestra vida. ¿Estamos claros? Por eso cuando Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, luego nosotros, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pues sí, pero esos son ¿quiénes? Para ser trasladados y arrebatados juntamente con ellos al cielo, sin ver la muerte, sí. Si no hay engaño en su boca, si son sin mancha delante del trono de Dios. Por eso son trasladados al cielo sin morir. Y hermanos, es interesante, porque dice que la Biblia nos dice que algunos van a morir 2 veces, algunos van a morir 1 vez, y otros van a morir 3 veces. Y los 144,000 no van a morir ninguna vez. ¿De cuál quiere ser usted? ¿Ah? Bueno, yo no sé usted, pero yo quiero ser de los que no van a morir ninguna vez. Hermano, mire, Satanás dijo, no existe sobre la tierra nadie que pueda guardar los 10 mandamientos. Y lo dice. Y lo más terrible es que hay algunos hermanos en la iglesia que dicen lo mismo. Es lo más terrible. ¿Verdad? Yo no sé, que yo he oído a veces desde el púlpito algunas personas que dicen, ay, pero es que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Entonces se va a quedar aquí. No, Señor. No. Los 144,000 son primicias y van donde el Cordero va. ¿Por qué razón? Porque ellos son la respuesta a lo que Satanás ha dicho. Satanás ha dicho, no se puede guardar. Y el Señor tiene un grupo que será una multitud incontable que le va a poner en la cara al tribunal y a Satanás y
y le va a decir: aquí están los que guardaron los mandamientos de Dios y son sin mancha. Y el honor de Dios quedará limpio, quedará vindicado. Hermano, mire, hay un montón de gente diciendo: es imposible, es imposible, es imposible. La Biblia no dice eso. La Biblia dice lo contrario. Efesios, el capítulo 5, el verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, esa iglesia está constituida por los sellados. ¿Usted cree que si fuera imposible Dios habría dicho esto? ¿Ah? No, Señor. Este es el trigo. Miren el capítulo 14, precioso capítulo. Deberíamos saberlo de memoria todos. Al primero, los 144,000. Segundo, el mensaje de los 3 ángeles, es decir, el mensaje que aceptaron ellos. Tercero, ¿qué? La segunda venida de Cristo. Las 2 cosechas. Y hermano, los 144,000 sellados serán el trigo. Serán el trigo. ¿Qué cosecharon? ¿Para qué? Para ser llevado, para ser almacenado. ¿Ah? El trigo y la cizaña, ahí se separan. Los tibios han sido vomitados. Y por si usted no tiene claro qué es un tibio es aquel que conoce la verdad, pero no vive la verdad. Es aquel que sabe que Cristo salva, pero a él no lo ha salvado, porque sigue en el mundo. Como dicen algunos, ¿no? Tiene un pie afuera y otro adentro. No se puede servir a 2 señores, por eso será vomitado. Los tibios, si permanecen tibios, no van a ser sellados. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que no somos tibios, que somos ¿qué? Que ardemos de amor por Dios. Que lo amamos con todo nuestro corazón. Que nuestro compromiso con Él es total. Que no tenemos componentes con el mundo, con el pecado. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Y a vosotros también, dice, que eras en otro tiempo extraños, y ojo, oiga lo que dice, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano, que usted sea santo y sin mancha es un milagro. Le pregunto, ¿y Dios hace milagros? Claro, claro. Y a mí me encanta cuando recuerdo que el Señor iba caminando en el agua. Cristo iba caminando en el agua. Y entonces los discípulos asustados estaban en la barca. Y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y viene el Pedro y el Señor le dice: sí, vente, ven. Y viene el Pedro y comienza a caminar sobre el agua. Hermano, ¿y eso qué significa? ¿Usted puede caminar sobre el agua? ¿Ah? ¿Puede o no puede? No, no puede. Ahora la otra pregunta es: ¿y Dios puede hacer
que usted camine sobre el agua? Sí, claro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que Dios nos puede, ¿qué? Nos puede hacer caminar por encima de lo malo, siempre y cuando nos mantengamos mirándolo a Él. Porque ese fue el problema de Pedro. Pedro iba caminando sobre el agua hacia Jesús y no había problema, pero por un momento dejó de mirar a Jesús, sintió el viento, miró a los discípulos en la barca, como quien dice: hey, miren, yo puedo, pero ustedes no. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué oyó? Hermano, si Dios hizo caminar a Pedro sobre el agua, lo puede hacer caminar a usted también. Algunos el pecado los tiene paralizados. Pregunto: ¿puede Dios sanar a los paralíticos? ¿Qué? A los paralíticos espirituales, porque esos abundan más. ¿Y saben? Antes de sanar a aquel que fue metido por el techo, ¿qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Porque este hombre en su interior estaba pidiendo eso. Y solamente después de eso, Dios le dice: levántate y anda. Hermano, Dios le puede resolver su parálisis espiritual. Pero usted tiene que recibir el perdón, tiene que pedírselo, tiene que arrepentirse. Y entonces Dios le sanará de su parálisis. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos como santos y sin mancha. Pero algunos, cuando hablamos de santidad, cuando decimos lo que la Biblia dice, porque eso es lo que la Biblia dice, tienen miedo y corren. Hermano, es que usted tiene que tener miedo a lo contrario, no a la santidad. Tiene que tener miedo al pecado. ¿Ah? Al pecado, cuando le asoma, entonces corra, pero no se corra de la santidad. Algunos niegan la santidad, pero el que Dios es claro, el Hebreo dice: sin santidad ninguno verá al Señor. Entonces, no. Mire, cuando está la oferta de la santidad que Dios hace, usted y yo debemos correr hacia Él para recibirla. Porque la santidad viene de Él, por gracia, por medio de la fe de Jesús. Por eso en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, me viene una tentación a mí, Dios la ha permitido porque Él sabe que yo la puedo soportar si yo quiero. Y ahí está el problema. El problema es que a veces no quiero soportarla. Pero el Señor es claro. Toda tentación que le llegue a su vida, usted la puede soportar. Porque dice Él, no va a permitir una tentación que usted no pueda aguantar. ¿Está claro? 1 Corintios 10:13. Y en Judas, en el capítulo 1 y el verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahora pregunto, hermanos, ¿y es que se le ha acabado el poder a Dios? No. Y aquí dice que Él es poderoso para guardarlos sin caída y para mantenerlos sin mancha. Por lo tanto, ¿podemos ser sin mancha, hermanos? ¿Podemos? Amén. Sí podemos. Porque Dios no nos va a mandar una tentación que no podamos resistir. Y porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Nosotros vamos a caer solo si nosotros consentimos. ¿Por qué es lo que dice Santiago? ¿Verdad? Apocalipsis 7 y 14 son los capítulos de la última generación que va a vivir sobre esta tierra. Y Apocalipsis capítulo 14, verso 12, esos versos que ustedes se pueden de memoria, ¿cómo dicen? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahora, oiga, ¿y qué significa guardar los mandamientos de Dios? La Biblia dice en 1 de Juan que el pecado es la transgresión de la ley. Si guardan los mandamientos de Dios, quiere decir que ya no transgreden la ley, es decir, que ya no pecan. Ese es el remanente. A veces nosotros repetimos esto y no tenemos claro lo que estaba diciendo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los 144,000. El remanente, los que aceptaron y vivieron el mensaje de los 3 ángeles, el trigo que se ha cosechado, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, estos son los que salen de la iglesia de la Odisea. Y miren, después de que el Señor ha denunciado el estado triste de tibieza de la Odisea, en el verso 20, un verso muy conocido, que dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué significa oír la voz del Señor? Es aceptar la palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ¿dónde? Ahora, note que no dice que entraré en su casa. Dice entraré a Él. Cristo quiere morar en su mente, en su corazón. Ese es el remedio para la Odisea. Es dejar entrar a Jesús para que Él gobierne nuestra mente y nuestro corazón, y nuestra mente y corazón, y lo que producen es el carácter. Si Él lo gobierna, vamos a ser como Él. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Tenemos que abrir la puerta, tenemos que oír la voz, tenemos que decirle, Señor, por favor, ven y habita en mi corazón. Todos los días. Esto es lo que Pablo había experimentado. Y qué lindo lo que dice Pablo, ¿no? Gálatas capítulo 2 y el verso 20. Dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más, dice que vive Cristo en mí, y lo que vivo era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí
Miren qué maravilloso. Esa tiene que ser su experiencia, la mía, la de todo cristiano. Abrir la puerta para que el Señor entre, que ya no vivamos nosotros. Y que ya no vivamos nosotros quiere decir que nuestra vida ya no es gobernada por nuestros gustos, por nuestras ideas, por nuestros pensamientos perversos. Es gobernada ahora, ¿por qué? Por la voluntad divina de Dios, por su Santo Espíritu, por su palabra. Y entonces, hermanos, solamente si Cristo vive en nosotros, tendremos su nombre estampado en nuestra mente. Entonces, estaremos listos para ser trasladados al cielo superior. Entonces, permaneceremos sin mancha. Y dice luego, los versos 21 y 22, unos versos increíbles del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, al que venciere. Y hermanos, ¿saben qué es lo primero que tenemos que vencer? La incredulidad. Es lo primero que tenemos que vencer. Porque muchos no creen que podemos vivir sin pecado. Muchos no creen que la ley de Dios se puede guardar. Muchos no creen que podemos ser sin mancha. Lo primero que tenemos que vencer es nuestra incredulidad, nuestro orgullo. Y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hermano, hay dos cosas. Una, Jesús dijo, así como yo he vencido. ¿Y cómo venció él? ¿Cómo venció? Venció viviendo en comunión con su Padre siempre, buscando al Padre en oración, en obediencia, por la fe. Esa es la fe de Jesús. Por eso tiene que vencer como yo he vencido. De la misma manera que Él venció, nosotros podemos vencer también. Jesús estuvo aquí en condición de hombre, igual que usted, igual que yo, aunque era Dios. Pero dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano, ¿alguna vez usted pensó que podría tener tan grande honor? ¿Ah? ¿Lo pensó o no lo pensó? ¿Ah? Mire, es increíble lo que Dios quiere hacer con usted. Dios quiere compartir su trono con usted. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, ¿qué cosa en este mundo es mejor que eso? Dígame. ¿Ah? Nada. Nada. Y cuando usted y yo decidimos pecar, estamos creyendo que eso es mejor que sentarse en el trono con el Señor. Es estar uno loco, estar demente, no entender las cosas. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, si usted no oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, entonces su corazón se rendurá y entonces usted va a llegar a ser culpable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué le espera? ¿Recibir el sello de Dios? No, la marca de la bestia. La marca de la bestia. ¿Cuántos quieren recibir la marca de la bestia? ¿Verdad?
¿Verdad que nadie? No. Entonces hay que vencerlo. Hay que oír lo que dice el Espíritu. ¿Cuántos quieren recibir el sello de Dios? Amén. Entonces, está claro. Y, por supuesto, los incrédulos dirán, pero es que eso es imposible. Y termino, hermano, con Mateo, el capítulo 19 y el verso 26. Mateo 19, 26. Y dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermano, para usted solo, sin Cristo, es imposible. Pero para usted, si se entrega a Dios todos los días y permanece en esa relación de pacto con Él, Dios lo hará posible. Espero que todos ustedes reciban el sello de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar.